Bien, mis hermanos, le voy a pedir que no cierre su Biblia, téngala abierta en este pasaje. Es parte, mis hermanos, esta predicación de las exposiciones que estamos haciendo del Evangelio de Mateo, pero hoy que nos toca el capítulo 19 vamos a centrarnos en este asunto de el divorcio según la explicación del Señor Jesucristo. Y quiero comenzar contándole dos historias reales que tomé de páginas, una de ellas de abogados y otra que tiene que ver con asesorías acerca de divorcios. Y le va a parecer increíble lo que le voy a decir, pero bueno, son reales. La primera dice que en 2017, una mujer de California, Gail McCormick, descubrió que su marido había votado a Donald Trump en las elecciones de 2016 y se enteró durante una comida con unos amigos, pero posteriormente le declaró a su esposo que se sentía traicionada por su decisión y a raíz de ello reevaluó el matrimonio y descubrió diferencias fundamentales entre ambos. También declaró que se arrepentía de los compromisos que había hecho a lo largo de los años con su marido y terminó separándose de él por estas diferencias políticas. Otra historia real también dice lo siguiente, dice: el maquillaje puede cambiar drásticamente el aspecto de una persona, a veces para bien o a veces para mal, como en el caso de un matrimonio en 2016, en el que los recién casados fueron a nadar y el hombre decidió que su esposa no era lo suficientemente buena sin maquillaje. Cuando finalmente vio su rostro natural, la acusó de engaño y después de haber ido a nadar, el marido no tenía más interés en la relación y se divorció de ella inmediatamente. Bueno, son casos reales, mis hermanos, y esto sucede porque sin duda que el matrimonio ha sido completamente incomprendido a lo largo de la historia, sobre todo, y quiero llamar su atención a esto, por la gente no creyente, los que tienen desconocimiento de la palabra de Dios. Y eso, mis hermanos, ha hecho que el divorcio se haya vuelto común en todas las sociedades a lo largo de la historia. Y las causas de divorcio, mis hermanos, que han existido a menudo son absurdas, como las que les acabo de contar. O al menos para los que conocemos la palabra de Dios nos resulta absurdo escuchar estas cosas, porque nosotros simplemente, mis hermanos, conocemos la palabra de Dios y sabemos de alguna manera lo que Dios dice acerca del matrimonio. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar precisamente acerca del tema del divorcio, en este pasaje de Mateo capítulo 19, a partir del versículo 3, que comienza con una pregunta que los fariseos hicieron a nuestro Señor, y quiero que comencemos allí. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora, la pregunta, mis hermanos, que hicieron los fariseos al Señor, si puso atención a lo que leímos, tiene un claro objetivo. El objetivo era tentarle para hacerle caer y ponerle en evidencia después como un falso maestro. Sin embargo, mis hermanos, la pregunta en sí no deja de ser interesante, porque mire, de hecho esta pregunta provenía de una discusión de muchos años acerca de lo que era una causa justificable de divorcio según la interpretación de la ley. Mire, esta cuestión acerca de qué era una causa suficiente para un divorcio era una discusión que se había dado entre escuelas de rabinos. Y tal vez usted sepa o haya escuchado que a veces estas discusiones duraban años, incluso generaciones. Se volvía una discusión que no se resolvía en una generación y seguía la otra, y obviamente eso formaba posturas entre diferentes grupos acerca de cómo se interpretaría la ley. Bueno, resulta, mis hermanos, que esto sucedía así, porque la ley en la que se basaban los religiosos para justificar el divorcio no era muy clara. Esa es la verdad. Mire, y si vamos a Deuteronomio 24, donde está esta ley, yo se la voy a leer, no la busque, se va usted a dar cuenta que realmente no es muy clara.
Mire, dice así la palabra: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora ya se dio cuenta que solamente dice alguna cosa indecente. Esa frase resulta ser muy vaga para determinar con exactitud de qué estamos hablando aquí. Y esto, mis hermanos, pues se había vuelto causa de discusión entre estas escuelas, las más importantes entre los fariseos, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Mire, por un lado, unos ponían atención en la palabra indecente, y los otros, donde ponían y donde centraban su atención, era en la frase alguna cosa. Así que los de la escuela de Shammai, que enfatizaban la palabra indecente, pensaban, mis hermanos, que esta palabra se refería a una infidelidad, porque la palabra hebrea tiene la connotación de algo vergonzoso en el plano sexual. Esa era la escuela más rígida, la que decía solamente por causa de adulterio, de infidelidad sexual, se justifica un divorcio. Pero estaban los de Hillel. Ellos ponían su atención en la frase alguna cosa, y ellos pensaban en asuntos triviales. Escuche esto, como por ejemplo que una esposa quemara la comida de su marido. Y ahora eso no me lo estoy inventando yo, eso aparece así en el Talmud. El Talmud, mis hermanos, es la compilación de las enseñanzas rabínicas. Y ellos habían llegado a decir que si tu esposa te quemaba la comida y eso a ti como marido te parecía indecente, pues le hacías una carta de divorcio, se la dabas en la mano y le echabas para afuera de la casa. Mis hermanos, esta discusión entre estas dos escuelas rabínicas es traída delante del Señor Jesús con el fin de ponerle una trampa. Pero ellos obviamente no contaban con la respuesta que el Señor les iba a dar, de la cual nosotros vamos a aprender también algunas cosas. Mire, a partir del verso 4 encontramos esta respuesta de nuestro Señor. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, yo quiero decirle que va a ser muy importante entender el texto y lo que el Señor está diciendo. Porque aquí tenemos, mis hermanos, una aparente contradicción en la ley. Mire, por un lado tenemos a Moisés concediendo, no ordenando, no dando un mandamiento, sino una concesión. Por un lado está Moisés concediendo el divorcio a los judíos. Pero por otro lado, encontramos otra vez a Moisés, registrando las palabras de Dios en Génesis, que son citadas en este momento por el Señor Jesús. Lo que nosotros, mis hermanos, tenemos que entender es que aquí hay una diferencia entre el pasaje de la ley en Deuteronomio y el pasaje de Génesis que cita el Señor. La diferencia, mis hermanos, es que esa concesión de divorcio que encontramos en Deuteronomio fue dada, escuche esto, a un pueblo pecador y duro de corazón, así lo dice el Señor. Y el pasaje de Génesis es el plan original de Dios para el hombre antes de que cayera en pecado. Por un lado, el plan original de Dios cuando el hombre no había pecado. Es lo que cita el Señor. ¿No oísteis? ¿No oísteis? Dijo él, ¿cómo fue al principio? Varón y hembra los creó y les dijo, sean una sola carne. Y por otro lado está Deuteronomio, que dice, si alguno haya alguna cosa indecente en su mujer, pues dele carta de divorcio. La pregunta, mis hermanos, es para nosotros como cristianos, ¿cuál es la que aplica? ¿Cuál es la que nos aplica a nosotros? Sin duda, mis hermanos, que para nosotros está el pasaje de Génesis. Porque para los que hemos sido hechos nuevas criaturas,
El plan original es nuestro modelo. En este pasaje de Génesis, citado por nuestro Señor, vamos a encontrar 3 principios que son esenciales para entender nosotros como creyentes por qué el divorcio no es aplicable a nuestra vida. ¿Escuchó eso? 3 cosas esenciales en este pasaje por las cuales el divorcio para nosotros no es algo que deba tener aplicación. Y yo quiero que ponga atención para que entienda, mis hermanos, en este pasaje algo que es elemental para los hijos de Dios. Y ya sea que usted esté casado o que esté soltero, pero que en algún momento va a llegar al matrimonio, esta enseñanza es esencial para usted. 3 cosas vamos a aprender aquí de la respuesta del Señor. Número uno, mis hermanos. En el matrimonio 2 llegan a ser 1. Versos 4 y 5. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Ahora, yo debo decirle que aquí la palabra varón y hembra debe ser traducida más correctamente como macho y hembra. Macho y hembra. Porque lo que se quiere resaltar aquí es una complementariedad entre los dos. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, esas palabras del Señor indican que el propósito de Dios original es que el hombre y la mujer fueran complementarios y que lo fueran a tal grado que al unirse en matrimonio llegaran a ser inseparables. Como si ya no se tratase de 2 personas, sino de solo una. Mis hermanos, esta palabra una sola carne habla de algo que está pegado o unido de una manera que ya no se puede despegar. De manera que si esa unión se intenta romper, siempre va a traer dolor. Y aquellos que se separan nunca van a volver a ser como eran antes de casarse. Y esto es importante que lo sepa, mire, porque hay gente que dice, bueno, voy a casarme, lo voy a intentar, si no funciona, me separo y, bueno, vuelvo a ser soltero como antes. Olvídese, eso no pasa. En el matrimonio, mis hermanos, la unión es tal como si usted tomara 2 hojas de papel y las pegara con resistol. Y una vez que el pegamento secó, a ver, intente separarlas, ¿qué va a pasar? Se van a romper. Y lo mismo pasa, mis hermanos, con los que se separan habiendo estado casados. Van a sufrir roturas de todo tipo, emocionales, materiales, psicológicas, etc. Ahora, mis hermanos, esto es lo que dice el diseño original, no se pueden separar. El plan de Dios es que no se separen, que están juntos hasta que la muerte los separe. Entre tanto, no suceda eso, deberán estar juntos. Pero miren, la Escritura, aparte de eso, nos da otro ejemplo, que si pudiéramos decirlo, podríamos pensar que es aún más fuerte que este primero. Y ese ejemplo nos lo da Pablo, allí en Efesios capítulo 5, tomando el mismo principio de esa unidad que no se separa. Dice Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Mire, que si puso atención, se va a dar cuenta que Cristo y su iglesia son o llegan a formar un solo cuerpo, donde Él es la cabeza y la iglesia es el resto de ese cuerpo y están unidos. Es una unión vital. No puedes quitarle a una persona la cabeza y ella va a seguir viva. Sin duda, mis hermanos, que rompería con esa vida. En este caso, Cristo es uno con su iglesia y está unido en una unión inseparable, porque además Él es su Salvador y la cuida y la sustenta, como va a decir el apóstol en este pasaje. Pero no solo eso, no solo eso. Si usted notó en el pasaje que le leí de Efesios, Pablo también dice que el matrimonio es como un reflejo de esa unión entre Cristo y su iglesia, donde la esposa debe sujetarse a su marido como la iglesia debe sujetarse a Cristo, y donde el marido ama a su mujer y pone su vida por ella, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella.
De manera, mis hermanos, que usted no lo había pensado, la finalidad del matrimonio, de su matrimonio, usted que me está escuchando y que son creyentes, la finalidad de su matrimonio es que usted refleje a Cristo en su unión con la iglesia. Mire, me gusta cómo el teólogo John Piper, hablando de este pasaje, dice lo siguiente acerca de esto que le estoy comentando. Se lo voy a leer. Dice, el significado último del matrimonio es representar en la tierra el amor fiel al pacto entre Cristo y su iglesia. Vivir esta verdad y mostrarla es lo que significa, en su sentido más profundo, estar casado. Esta es la razón última de la existencia del matrimonio. Hay otras razones, pero esta es la principal. En el matrimonio de dos creyentes, una finalidad profunda y esencial es reflejar la unión de Cristo con la iglesia como testimonio al mundo. Porque así como usted trata a su esposa, es como Cristo trata a la iglesia. Así debería ser. Y como usted trata a su marido, es como la iglesia debería tratar a Cristo y sujetarse a él. Deben ser un reflejo lo uno de lo otro. Continúa diciendo Piper, por lo tanto, si Cristo alguna vez abandona y descarta a la iglesia, entonces un hombre podrá divorciarse de su esposa. Y si la iglesia, comprada por su sangre bajo el nuevo pacto, alguna vez deja de ser la esposa de Cristo, entonces una esposa podrá divorciarse legítimamente de su marido. Jesús nunca jamás haría eso a su novia, la iglesia. Él nunca la descuida, Él nunca la abandona, Él nunca abusa de ella, Él siempre la ama, Él siempre la trae de vuelta cuando se pierde, Él siempre es paciente con ella, Él siempre la cuida, sustenta, protege y la mayor de las maravillas, se deleita en ella. Fin de esta cita. Mis hermanos, la unión en el matrimonio es de tal naturaleza y bajo el propósito de Dios inseparable, que para un hijo de Dios, que es una nueva criatura y que se sujeta a ese propósito original, debe entender cuando se casa que no hay posibilidad de abandonar ese matrimonio. No hay divorcio para un hijo de Dios y para una hija de Dios. Ese es el primer punto. Número dos, la unión matrimonial es obra de Dios y no obra del hombre. El verso 6, si usted observa, dice, por tanto, lo que Dios juntó. ¿Ya se dio cuenta? Por tanto, lo que Dios juntó. Ahora, esta parte, mis hermanos, es sumamente importante. De hecho, es vital para entender el matrimonio. Mire, el personaje central en el matrimonio no es el hombre. El personaje central es Dios. Y aunque sean un hombre y una mujer los que decidieron casarse, y sea un pastor quien realiza la ceremonia, le formaliza aquel matrimonio, y aunque haya una congregación presente, todo eso es secundario. La persona más importante en el matrimonio es Dios mismo. Porque Dios es el autor del matrimonio. Porque Dios es quien concede a los hombres el matrimonio. De manera que, como lo vamos a ver un poquito más adelante, el matrimonio es un don de Dios, es un regalo de Dios para los hombres. Y eso, mis hermanos, contrasta con lo que significa el divorcio. Porque en tanto que el matrimonio proviene de Dios, el divorcio tiene lugar por causa de los hombres. Allí Dios no tiene nada que ver. Y en este pasaje, el Señor dice claramente que fue por causa de la dureza del corazón humano que Dios concedió el divorcio. Pero escuche esto, no como una salida. No como diciendo, no hombre, aquí no me está yendo bien, yo me voy.
Al fin tengo esta puerta que se llama divorcio. No es así. Dios concedió el divorcio no como una salida, sino para regular los abusos que los mismos hombres cometían en contra de las mujeres. De manera que al permitir el Señor que hubiera divorcio, lo hizo más bien por compasión de las mujeres que estaban sufriendo a manos de sus maridos duros de corazón. Mire, en el corazón de los hombres regenerados, es decir, los que han nacido de nuevo, ya no debe haber cabida para el divorcio, porque sus corazones han sido cambiados. Y eso, mis hermanos, no quiere decir que en un matrimonio cristiano no va a haber dificultades, incluso hasta problemas graves, pero sí significa que también va a haber paciencia, porque eso hay en un corazón regenerado. También va a haber comprensión, porque eso es propio de los hijos de Dios. Y también va a haber perdón, porque esto es una característica de los nacidos de nuevo. David Hormachea, que es un experto consejero matrimonial, dice, nunca llegará el divorcio cuando dos cónyuges deciden abandonar su orgullo y egoísmo y tratarse con gracia y respeto mutuo. Yo quiero, mis hermanos, que entiendan esto. Mire, cuando en un matrimonio alguno de los cónyuges, alguno de ellos o ambos puede ser también, dejan de escuchar a Dios y dejan de vivir conforme a su carácter de hijos de Dios. Eso sucede, mis hermanos, porque están dando lugar al pecado en su vida. De una u otra manera el pecado ha venido a infiltrarse en su vida y entonces su corazón se comienza a endurecer. Mire, cuando hay pecado sexual o de adulterio, o puede ser cuando el orgullo se apodera de la mente de los que están casados, y aquel matrimonio se vuelve una batalla campal donde ninguno quiere ceder porque no quiere perder, porque el orgullo se ha apoderado de ellos. O cuando se ha dado lugar a la ira y al enojo permanentes, que es un pecado, y viven constantemente peleando. O simplemente puede ser, mis hermanos, simplemente que hay un desinterés total. Y en este matrimonio se han abandonado las responsabilidades que como varones debe haber y que como mujeres debe haber. Y hay, mis hermanos, de parte de alguno o de ambos, una negación al arrepentimiento de su pecado y a la corrección. Cuando alguien que está en un pecado sexual y se le descubre y se le exhorta a cambiar, a arrepentirse, a cambiar su actitud, y él dice, no, no quiero o no puedo. O cuando en un matrimonio es un asunto de pleitos y se les llama y se les pide que consideren y que se arrepientan y que cambien, y ellos dicen, no, no queremos, no podemos, o yo no voy a ceder, que cambie él primero, o que cambie ella primero. Mis hermanos, cuando hay una negación a corregir la situación, entonces el corazón comienza a volverse duro. Y es aquí, mis hermanos, en este momento, cuando a veces proviene la separación, incluso en matrimonios de cristianos, que no debería ser, pero cuando llega a suceder, mis hermanos, entonces la iglesia tiene que tomar cartas en el asunto para corregir a quienes están viviendo en un pecado del que no se quieren arrepentir. Pero en todo esto, mis hermanos, Dios no tiene que ver, sino es el pecado del hombre, es la dureza de su corazón, es su voluntad la que trae la separación en el matrimonio, porque primero se ha separado de su Señor. Por eso, mis hermanos, en dos creyentes que son verdaderos, el divorcio no es una opción. No debe estar en tu mente en ningún momento, porque delante de Dios, escucha esto que es importante, delante de Dios, tú no te puedes separar, así de simple, tú no te puedes separar. ¿Estás casado? ¿Hiciste votos delante de Dios? ¿Eres hijo de Dios? No te puedes separar. Y eso lo dice el Señor allí en los versos 8 y 9. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres,
mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de la fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mis hermanos, si los que viven sin Dios, la gente del mundo, se divorcia, es por su corazón endurecido. Pero entre los hijos de Dios no debe haber separación. Pero si a pesar de todo, como ya lo he dicho, llegara a darse, no se pueden volver a casar. Porque delante de Dios tú sigues estando unido a tu mujer y mujer sigue estando a tu marido. Y si te separas y vas y te casas con otra persona o te juntas con otra, eso es adulterio delante de los ojos de Dios. Ahora esto, mis hermanos, esto que hemos dicho hasta aquí, va a dar paso a la conclusión del Señor. ¿Sí? Dijimos que eran tres cosas. La primera, mis hermanos, el hombre y la mujer son complementarios y están unidos, son inseparables. Y además en esa unión ellos deben reflejar a Cristo y a su iglesia. Y el día que Cristo abandone a la iglesia, entonces tú podrás decir, bueno, yo puedo separarme de mi esposa. O el día que la iglesia diga, yo me separo de Cristo, siendo que Él me compró con su sangre, bueno, ese día, hermana, te podrás separar de tu marido. Pero sabemos que eso nunca va a ocurrir, por eso no hay posibilidad. Y el segundo asunto que acabamos de decir ahorita, el matrimonio es de Dios, no del hombre. Por eso tú no puedes venir, pisotear algo que Dios te dio, romperlo y decir aquí se acabó, porque eso no proviene de ti, proviene de Dios. Vamos, mis hermanos, a la tercera y última cosa. Es el hombre no debe separar lo que Dios juntó. Mire, ante la pregunta de los fariseos, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta del Señor es no. Para el hombre no es lícito dejar a su mujer. Y mire, aunque el Señor da una excepción, realmente ni aún en este caso de excepción debería haber separación. Porque aún si se hubiera un desliz en una falta sexual como el adulterio, si llega a haber arrepentimiento del que ha fallado y comprensión del que ha sido ofendido, ese matrimonio no tiene por qué terminar. Sobre todo estamos hablando de hijos de Dios. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Déjeme explicarle el caso de la excepción. Déjeme explicarle brevemente este asunto. Mire, quiero comenzar por decirle que este es un verso muy discutido, porque aquí el Señor no está explícitamente hablando de adulterio. Ya se dio cuenta que utiliza la palabra fornicación, no adulterio. Si él hubiera querido referirse a un adulterio, como tal, hubiera usado la palabra que se corresponde para adulterio. Pero nuestra versión Reina Valera 60 traduce fornicación, el término griego porneia, que a lo mejor lo recuerda, lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Esta palabra griega, porneia, es de donde deriva la palabra actual, pornografía. Que, mis hermanos, en su sentido original se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual, todo tipo de inmoralidad sexual. Así que mientras la Reina Valera traduce como fornicación, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: y les digo lo siguiente, el que se divorcie de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Aquí traduce porneia como le haya sido infiel. La NBI traduce, les digo que excepto en casos de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Aquí traduce por infidelidad conyugal. Pero mire, déjeme leerle lo que dice la cuarta edición de la Biblia textual, que por cierto, mis hermanos, es la preferida actualmente por los académicos, es decir, por los estudiosos, por la gran fidelidad que tiene con el texto griego. Y esta versión dice: y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Ahora, debo decirles, mis hermanos, que claro que hay diferentes opiniones acerca de este pasaje. No las voy a explicar aquí porque nos llevaríamos 2 horas solamente para explicar esto. Simplemente quiero concluir con el hecho de que si un hombre o una mujer rechazan
aborrecen ese pacto que hicieron delante de Dios, para después ir y cometer inmoralidad sexual, ellos se colocan por sí mismos fuera de ese pacto. Por lo tanto, esto da pie a la posibilidad de separación. Mire, si un hombre o una mujer, a pesar de estar conscientes que tienen un pacto de compañía con su esposa o con su esposo, y es un pacto que dura para toda la vida, si a pesar de eso, ellos sienten aborrecimiento por ese pacto en algún momento y se comienzan a deslizar a inmoralidades sexuales que pueden terminar en el adulterio, ellos de alguna manera están rechazando ese pacto. Y al romper el pacto y estar en inmoralidad sexual, ellos se ponen fuera de él. Por eso, mis hermanos, es que esta es una posible excepción a la regla de que para los creyentes no hay divorcio. Pero como ya lo he dicho, si hay arrepentimiento por parte del que ha pecado y hay aceptación y comprensión del que ha sido ofendido, no debe haber divorcio ni en casos así, por los motivos que ya hemos dicho. Porque en el matrimonio se refleja a Cristo y a la iglesia. Y Cristo no deja a su iglesia, aun cuando la iglesia se deslice y sea pecadora. Y porque el matrimonio proviene de Dios y no del hombre. Por eso el hombre no tiene autoridad para terminar con lo que Dios le ha dado. Donde él no tuvo nada que ver, es un regalo de Dios. De manera, mis hermanos, que la conclusión del Señor es clara. Y debe serlo para usted también. Si el matrimonio proviene de Dios al hombre, entonces no le es dado romperlo. El único, y escuche esto, el único que puede poner fin al matrimonio es Dios. Y de hecho lo hace. Pero cuando el Señor pone fin al matrimonio es por medio de la muerte de alguno de los cónyuges o de ambos. Cuando sobreviene la muerte, entonces, mis hermanos, el matrimonio termina. El matrimonio no es eterno. El matrimonio fue concedido por Dios para esta vida, en este mundo. Cuando alguno de los dos muere, entonces el matrimonio concluye. Y el cónyuge que queda vivo está libre para volverse a casar sin ningún problema. Mis hermanos, vayamos a la conclusión, pues. Mire, una vez que los fariseos fueron despachados, es decir, el Señor contestó de manera extraordinaria, sabia, bíblica a esta pregunta, quedaron el Señor y sus discípulos, que por cierto, ellos están impactados por la enseñanza del Señor, pero no impactados en un sentido positivo, sino parece que es al contrario, porque notamos que a los discípulos les resulta demasiado estricta la postura del Señor tocante al matrimonio, como diciendo, bueno, me voy a casar con esta mujer y ya no me puedo separar de ella por nada, pues entonces mejor no me caso. Mira, escucha, y se le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora, mis hermanos, a mí me parece muy interesante, me llama mucho la atención que los hijos del reino, los discípulos, siguieran todavía con un pensamiento mundano y todavía estuvieran prefiriendo esa enseñanza de divorcios en lugar de pensar en el diseño original y casarse para siempre. Y cuando ellos esgrimen este argumento, no, mejor no me caso, el Señor les aclara algo. Y esto es de instrucción también para usted, si está pensando algo así. Porque no casarse, según el Señor, también proviene de Dios, no del hombre. Se equivoca si piensa que no casarse es algo que usted puede decir así nada más a la ligera. No. El Señor va a explicar que hay 3 tipos de hombres que no se casan y a estos 3 los llama eunucos. Y ahorita les voy a explicar qué.
Pero quiero que quede claro, mis hermanos, que el no casarse proviene también de Dios. Mire, la palabra eunuco es una palabra compuesta que significa guardián del lecho, guardián de la cama. Y mis hermanos, la palabra significa eso porque históricamente la palabra eunuco se refería a aquellos hombres que servían en las cortes orientales como esclavos de algún sultán o algún rey para guardar el harén de su señor. Es decir, eran los esclavos que cuidaban a las esposas de ese hombre poderoso. Y por lo tanto, para evitar riesgos y tentaciones, a estos esclavos se les castraba. Sin embargo, aquí el Señor utiliza la palabra para referirse a varones que no se casan. Y él menciona 3 tipos. Primero, los varones, dice él, que han nacido así, eunucos. Es decir, mis hermanos, aquellos que nacen con algún tipo de defecto físico que les va a impedir tener relaciones sexuales. Después están aquellos que han sido castrados para cierto tipo de servicio, como ya lo he comentado. Y por último están los que por causa del reino de Dios, aún pudiendo tener un matrimonio normal, porque ellos son totalmente normales, deciden no casarse. Pero no pensemos, mis hermanos, que cualquiera puede hacer esto, sino solamente aquellos a los que les ha sido dado de parte de Dios. Ahora, entender esto, mis hermanos, va a evitar que caigamos en el error de los católicos romanos del famoso celibato. Porque mire, si a usted Dios no le ha concedido vivir sin casarse y finalmente lo que quiero decir es vivir sin tener relaciones sexuales, si Dios no le ha concedido eso y usted, como los curas católicos, se queda sin casar, está luchando una batalla que tiene perdida desde el comienzo. Porque el instinto sexual, la fuerza sexual es tan grande, tan poderosa, que nadie la va a poder resistir. A menos que Dios le haya concedido el poder para poderlo resistir. ¿Me explico? De manera que si hay alguien que dice, no, yo no me caso, porque yo lo he escuchado, de gente normal que se puede casar, y dice, ¿por qué me voy a casar? Yo quiero viajar, quiero gastarme mi dinero en cosas que yo disfrute. ¿Para qué quiero tener hijos? ¿Para qué me voy a atar allá a un hogar y ser madre de familia? No, hombre, yo quiero viajar. Bueno, si quien piensa de esa manera, todos sabemos que en algún momento su sexualidad se va a canalizar de una forma errónea, pecaminosa, que ofende a Dios. El apóstol Pablo habló acerca de esto también, y él dijo allá en 1 Corintios 7 lo siguiente. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo dice, yo quisiera que todos se quedaran solteros como yo, pero cada quien tiene su don de parte de Dios. Y continúa diciendo, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora ya se dio cuenta que a esto Pablo le llama don de continencia. Es un regalo que consiste en que la persona se puede abstener de relaciones sexuales y no tiene ningún problema. Y esa capacidad le es dada por Dios. Pero mis hermanos, debo aclarar también que cuando Dios concede ese don, no crea que es para que usted se vaya a pachanguear y a viajar por el mundo. Cuando Dios concede el don de continencia, es para que usted dedique su vida a servir a Dios sin obstáculo alguno. ¿Está pensando en no casarse? Métase al seminario. ¿Y en qué obstáculo tiene? No tiene una mujer que atender, no tiene un marido que atender. ¿No se va a casar? Sirva a Dios, váyase de misionero o de misionera. Vuélvase predicador. Porque hay una razón para los hijos de Dios en todo lo que hacen. De manera, mis hermanos, que tanto el matrimonio como la continencia provienen de Dios y deben ser usados para su gloria. Porque cualquier otra cosa que no sea esa la razón y el fin último va a terminar en pecado. Mis hermanos,
Continuamos más adelante con los estudios de Mateo, pero entre tanto repasen esto, medítenlo. Yo espero que sea de bendición para usted. Que el Señor les bendiga.